Hola a todos. Volvemos para continuar con el segundo turno de este libro. Si has llegado hasta aquí por casualidad, te recomiendo que comiences esta historia desde el principio, y busques las anteriores partes en el archivo de este canal. También te sugiero que, si te gusta el contenido, lo apoyes con un buen like, te suscribas y aprietes la campanita, para saber que quieres más contenido como este. La señora exegeta está preparando una nueva serie de fantasía, pero también puedes hacernos una sugerencia, si lo consideras oportuno, en la barra de comentarios. Del mismo modo, nos gusta escuchar cualquier opinión o crítica constructiva. Y ahora vamos con este segundo turno. 24. Año 2212. Silo 1. Troy despierta en una cama de congelación. Apenas puede moverse y solo ve unas figuras tras el cristal afanándose en despertarlo. Troy reconoce una de las caras, a esa cara lo llama el hombre de la descongelación, es el médico que se encarga de despertar a la gente. Troy pregunta si ya ha acabado todo, y le dicen que no, que han tenido que despertarle porque han tenido un problema con el Silo 18, que las cosas solo acaban de empezar. 25. El año del gran levantamiento. Silo 18. La muerte de uno es el nacimiento de otro. Cuando los silos están llenos, alguien tiene que morir para que otro nazca. Todo esto Mi-sum lo sabe muy bien porque cuando él nació, su madre murió. Ahora Mi-sum trabaja dentro del departamento de porteadores. Mi-sum baja por la escalera del Silo 18 donde ve algunas pintadas subversivas que acusan al tercio superior del Silo de ser la causa de todos los problemas. Otra pintada dice, el fin se acerca. Mi-sum recuerda mucho de lo que su padre le ha contado. El Silo 18 está lleno y rebosante, tanto que las cosas, según muchos, empiezan a desmoronarse. Mi-sum sigue a Cam, otro de sus compañeros porteadores. Los dos están bajando por la escalera cargando con un cuerpo. Van en dirección a la granja de su juventud, donde trabaja su padre, que es agricultor. Mientras lleva la bolsa con el cadáver, Mi-sum recuerda muchos detalles sobre su vida y la vida en el Silo 18. Después de ver las pintadas recuerda que en el año 78 hubo un levantamiento que ocurrió en tiempos de su abuelo. Tras una revolución, decía el padre de Mi-sum, empieza otra vuelta del reloj. 26. El año del gran levantamiento. Silo 18. Mi-sum y Cam llegan con el cuerpo hasta la oficina del forense, en el nivel de agricultura. Dejan el cuerpo y Mi-sum pasa por la sala de mantenimiento para buscar algo más que cargar antes de ver a su padre y que éste le regañe por ser un perezoso. Allí le dan una bomba para que la lleve a suministros, la carga y pasa por la granja para ver a su padre. La oficina del forense está cerca de los lugares de enterramiento porque la gente del silo es enterrada bajo las tierras de siembra, para que sirvan de abono. Mi-sum ve a su tía trabajando allí, aunque a Mi-sum no le apetece acercarse a hablar con ella. Mi-sum también ve cómo la gente en el vestíbulo comercia con la comida. Hay mucha gente que va hasta allí desde muy abajo porque la comida empieza a escasear cada vez más, y la comida no llega a todos los niveles, la presión social y la escasez están tensando el ambiente en el Silo 18 y no tardará en estallar. Mi-sum, para llegar a la granja, debe pasar por un torno, donde hay gente de seguridad. Uno de los de seguridad es su amigo Frankie. Mi-sum le pregunta si puede colarle. Frankie le aleja de las puertas y los dos chicos hablan sobre cómo se está elevando la tensión. Comentan que hay gente por todo el silo intentando cultivar fuera de las granjas en sus respectivos niveles, aunque no tengan luces de crecimiento. También hablan sobre que al alcalde se le están escapando las cosas y Frankie le pregunta a su amigo si va a ver a la corneja pronto. Mi-sum dice que oirá a verla pronto. Frankie le pide a que salude a la corneja de su parte, y luego deja pasar a su amigo a través de una puerta extraoficial. 27. El año del gran levantamiento. Silo 18. Mi-sum encuentra a su padre trabajando en las granjas. Allí está también su hermano, que ya trabaja más rápido que su padre. La familia se saluda con afecto. Hablan de que en la cafetería están cultivando sus propios brotes. El padre de Mi-sum tiene el bronceado típico de los que llevan años trabajando en las granjas. Su piel está dañada y tiene mal aspecto. Hablan un poco de trabajo, de la vida de Mi-sum como porteador. Luego hablan de Ali, una amiga de Mi-sum a la que su familia conoce y con la que todos estaban esperando que se casara algún día. Mi-sum no parece demasiado entusiasmado con la idea. Se queda a comer con su familia, y mientras come piensa que quiere contarle a su familia que a la mañana siguiente deberían quedarse en casa hasta que las cosas que iban a ocurrir pasaran, pero no podía hablar sobre ese asunto. También piensa en cómo cada nivel estaba intentando volverse lo más autosuficiente posible. Nadie quería depender de los porteadores para las cargas pesadas porque eran muy caras y les dejaba sin dinero para comida. Debemos asumir que en este silo se ha producido una inflación económica descontrolada. Los precios de los alimentos son demasiado altos y la población es muy grande, aunque todo esto está más sugerido que explicado.
28. El año del gran levantamiento. Siglo XVIII. Se ha producido una elipsis. Es la mañana siguiente. Misum espera en la oscuridad junto a un grupo de porteadores mientras ven como una cuerda se tensa. En el piso 74, donde está la central de envíos, hay un libro donde se registran todos los envíos del silo. Los porteadores saben dónde acaba todo. Si pides cuerda para ahorcarte, a nadie le llama la atención, pero si pides un tramo de cuerda lo bastante largo para saltarte cierta cantidad de niveles, saltaban todas las alarmas. Un hombre podía quitarse la vida, pero no podía quitarle el trabajo a otro. Los que tiran de la cuerda les estaban quitando el trabajo y eso no podían permitirlo, así que los porteadores se han unido para sabotear a los que quieren prescindir de sus servicios. Esos que quieren engañar a los porteadores son granjeros y están intentando subir un motor desde suministros. Misum recuerda que su madre salió a limpiar por un delito de mantenerle a él vivo más allá del tiempo en que se considera a los hijos como quistes si no se puede interrumpir el embarazo. Su madre murió cometiendo un delito, el delito de esconder un problema médico para poder dar a luz a su hijo. Los porteadores cortan la cuerda y el motor cae con un gran y acelerado zumbido. Los porteadores atacan a los granjeros. 29. Año 2212. Siglo I. Troy es Donald. Ahora lo recuerda. Donald es llevado en una silla de ruedas fuera de la sala de congelación. Pregunta cuánto ha dormido y le dicen que 100 años. Donald calcula que han pasado 160 años desde la orientación. La orina que hace es negra debido a las nanomáquinas que está eliminando su organismo. Su sangre está teñida de azul a causa de la congelación cuando le sacan una muestra para el análisis. Todos los elementos del siglo I parecen mucho más desgastados. La silla de ruedas, antes nueva ahora chirría y traquetea. Llevan a Donald hasta su dependencia. Donald pregunta por qué está ahí. Le contestan con evasivas. Donald pregunta por qué está despierto. Dentro de su dependencia, Donald ve a un anciano, el hombre del deshielo. El hombre dice que es Thurman, el senador Thurman. Le dice a Donald que necesita que recuerde. El senador le deja un informe para que lo estudie. Luego le dice que descanse para que encuentren juntos las respuestas, y que hay alguien que quiere verle. Cuando el senador se marcha, Donald descubre que ha sido encerrado en esa habitación. Y se dedica a rememorar todo lo que ha hecho cuando era congresista y cómo había acabado todo en el lejano año 2052. 30. Año 2212. Siglo I. Un médico le lleva a Donald una bandeja con comida. El médico se identifica como el Dr. Snake, trabaja en el piso 10. Donald le pregunta sobre su vida anterior, antes del silo, pero el médico evita contestar. Parece que el médico está tomando la medicación para olvidar. Llega Thurman y se lleva al médico. Donald sigue comiendo intentando escuchar su conversación. Vuelve Thurman y se ponen a hablar. Donald le dice que él sabe lo que hicieron. Thurman dice que hicieron lo que tenían que hacer, que salvaron el mundo. Donald rechaza la idea, dice que lo destruyeron, que mataron a todos. Thurman dice que todo el mundo muere, que él mató a mucha gente en la guerra. Donald dice que eliminaron al planeta entero. Thurman repone que ya estaban muertos y le cuenta a Donald una anécdota de guerra, de cuando era soldado en la primera guerra contra Irán. Thurman llevaba un pelotón e hirieron a uno de sus hombres, era una herida que se podía curar, pero Thurman sabía que si cargaban con él, los cogerían a todos, así que lo que hizo fue matar a su propio soldado. Donald dice que no es lo mismo que habían hecho con el mundo y el senador no está de acuerdo. Thurman explica que ya había ocurrido en Safed, cerca de Nazaret. Estaban todos infectados. Donald se niega a aceptarlo, sabe que Thurman es un manipulador, un conspirador. Hablan de que la medicación no siempre tiene éxito, tal es el caso de Donald. Thurman le dice que le han sacado una muestra de sangre para estudiar su caso, pero esa no es la razón por la que le han despertado. Thurman dice que están perdiendo silos. Donald dice que ese era el plan. Thurman dice que no está ocurriendo de la manera que ellos pensaban y necesitan averiguar ciertos detalles y luego podrán ponerle a dormir otra vez. Donald dice que no tiene resistencia a los fármacos, que en realidad solo dejó de tomar las pastillas. Thurman dice que ya lo sabían, que la gente deja de tomar las pastillas porque empieza a recordar. Las llagas aparecen por tratar de ocultarlas dentro de la boca. Luego Thurman revela a Donald que en realidad la medicación no está en las pastillas, está en el agua. Si es el agua lo que les hace olvidar, nadie puede evitar tomar la medicación. 31. Año 2212. Siglo I. Donald estudia el informe que Thurman le ha dejado.
El informe era el caso que trataba sobre el Silo 12, donde Donald, que por entonces era Troy, hizo la sugerencia de que la edad de las sombras de los jefes de Silo fuera más elevada antes de ser aprobados con el examen. Unas horas después llega Thurman, que le propone dar un paseo. Suben al ascensor donde Thurman usa una tarjeta para ir al piso 24. Donald sabe que en ese lugar solo debería haber suministros porque así lo diseñó y no se equivoca. El lugar está lleno de cubículos con exposiciones de armas, pistolas, fusiles y drones de combate. Al llegar allí, Donald encuentra a Anna, que está allí segregada del resto del silo mientras trabaja en el asunto de la debacle de los silos. Recordemos que las mujeres tenían que estar congeladas para no generar problemas a los hombres que trabajaban en los turnos. Anna trabaja y vive allí y por las bolsas que tiene bajo los ojos y la piel pálida, parece que lo ha estado haciendo durante un buen tiempo. Anna informa a Donald de todo lo que ha ocurrido en ese último siglo. Todo empezó con el Silo 40. Las cámaras se habían ido apagando progresivamente, luego habían perdido el contacto con el jefe. Alguien había pirateado la señal del Silo 40 y algunos silos estaban utilizándola para comunicarse entre sí. En el turno de Thurman, 4 silos más había caído, y Thurman había decidido despertar a su hija Anna para que tratara de encontrar una explicación a todo aquello. Luego con ella despierta, cayeron otros 4 silos. Al final habían sido casi una docena y ahora le estaba llegando el turno al Silo 18. Thurman estaba desesperado, y aunque había tratado de evitar que despertaran a Donald, una instancia superior había decidido ignorarlo y finalmente hacerlo. 32. Año 2212. Silo 1. Donald se sorprende porque pensaba que Thurman era el que estaba al cargo de todo, pero Anna le informa de que hay otros 2 directivos en la cabeza del proyecto. Uno de ellos es Skinner, quien había descubierto todo acerca del proyecto de exterminio con nanomáquinas que los iraníes estaban preparando y que fue quien informó a Thurman acerca de aquello. El otro es Victor, al que Donald recuerda porque tenía un despacho frente al suyo durante el turno que hizo como Troy. Victor apostaba por Donald y siempre hablaba muy bien de él. Victor había escrito el Pacto de los Fundadores. Estaba al cargo de todos los contratiempos psicológicos, era un sobrecomportamiento humano y sabía lo que todos estaban pensando siempre. La otra tercera pata de la dirección era un tal Skinner. Pero en realidad, según Anna, ninguno de ellos estaba al cargo de toda la empresa, porque el sistema era automático. Todo estaba ya programado y previsto por máquinas automáticas. Víctor sabía que algo malo podía ocurrir, a esas cosas las llamaba certezas estadísticas, y no sabía cuándo y dónde podía pasar, pero una de ellas había ocurrido durante el turno de Donald como Troy. Pero Víctor se había suicidado, una de las 3 cabezas de la dirección se había eliminado de la ecuación. Donald especula que quizás se había dado cuenta de que todo lo que habían hecho no era más que un gran error, pero Anna rechaza la idea. Sobre todos los papeles que Víctor había dejado, las anotaciones y marcas, estaba el informe de Donald y en él había señalado que estaba la clave. Ahora su deber es hacer algo con respecto a aquella debacle. En ese momento vuelve Thurman y les informa de que Skinner está preparando una reunión. Anna le informa a su padre de que Donald puede ayudar y que lo necesitará allí con ella para trabajar. Necesitan otro camastro y otro ordenador. 33. Año 2212. Silo 18. Misum había terminado la pelea con los granjeros con solo un golpe en la mejilla. Todo ha pasado ya, el mundo va a despertar otro día y es precisamente el día de su cumpleaños. Misum se dirige a ver a la Corneja, su antigua maestra de escuela, en el piso 9. Allí, en el nido de la Corneja, como lo llaman a un conjunto que componen los aposentos de la señorita Crow, la escuela y la guardería, está la maestra en su silla de ruedas, escribiendo en una pizarra situada a la altura de su silla. La anciana mujer recibe a Misum con mucha alegría y se interesa por saber qué le ha pasado en la mejilla, pero Misum le dice que no es nada. La Corneja es una venerable maestra de escuela que ha enseñado durante décadas en los pisos superiores del silo. Misum acude a ella de vez en cuando en busca de consuelo, de consejo o de las 2 cosas. La mujer le pregunta por Ali, una niña con la que creció y que parecía interesada en saber si Misum ya se había casado. Es una clara indirecta que Misum pasa como puede. Luego la Corneja le pide a Misum que le entregue una carta a Rodney, el mejor amigo de Misum y otro antiguo alumno de la maestra. También tiene otro mensaje para Jeffries. No hablan del pago, porque a la maestra no se le cobra nunca. Misum le deja un tomate y un par de pepinos de las granjas que ha guardado para ella. Luego se despiden. 34. Año 2212. Silo 18. Misum baja hasta el departamento de informática, donde está trabajando su amigo Rodney. Por el camino, Misum nota que la gente está tensa, protegen y miran con mucha precaución a sus familiares y sus pertenencias. Al llegar a informática, lo primero que Misum ve es que hay anuncios de reclutamiento en informática, están contratando gente y no parece que sea para arreglar ordenadores, sino para luchar. Misum anuncia en la puerta del departamento que tiene una nota para el oficial Jeffries.
uno de los agentes le comenta a Mi-sung que hay un incendio en mecánica, anoche hubo un corte de tensión en los servidores y que también ha oído sobre un brote de violencia en las granjas. Mi-sung le entrega la nota a Jeffries y le explica al guardia que la corneja le ha mandado para darle una nota a Rodney. El oficial dice que Rodney no está disponible, puede que no lo esté en mucho tiempo. Mi-sung dice que es una carta de la corneja, que si fuera de cualquier otro no habría problema. Jeffrey, que también ha sido alumno de la corneja, le pide que espere en una sala mientras él mira qué puede hacer. En la sala hay otro porteador que está presentándose para trabajar allí. Mientras espera, el sobre se abre porque el pegamento está viejo, así que Mi-sung saca la carta contraviniendo el tercer mandamiento de los porteadores, y la lee. La carta contiene el fragmento de un poema escrito con tiza. El poema trata sobre un pájaro que debe echar a volar y buscar otras tierras. Jeffrey llega a la sala y se lleva a Mi-sung. Rodney está en un lugar parecido a una celda de apariencia alargada llena de luces rojas de alarma. Rodney se muestra risueño, pero a la vista está que no se encuentra muy bien, parece saturado de trabajo, como si no hubiera dormido. Mi-sung piensa que su amigo ha tenido que hacer algo muy malo para que lo tengan tan vigilado y estresado. Le entrega la carta de la corneja en secreto y Rodney dice que les transmita a todos sus saludos mientras le da, también en secreto, una respuesta para la corneja. Luego se despiden como si no fueran a volver a verse. 35. Año 2212. Siglo XVIII. Cuando Mi-sung está saliendo de las dependencias de informática, el jefe de informática lo ve y lo para. Le pregunta si está allí por trabajo y Mi-sung dice que sí, por si necesita que le lleve algo. El jefe le dice que le da 200 fichas si quiere llevar un paquete a 6 pisos de distancia sin informar a envíos. El jefe le tienta, dice que tiene que llevarlo a suministros, que es una oferta única, pero Mi-sung no se decide y dice que lo pensará. Cuando Mi-sung sale, saca la nota de Rodney y la lee. La nota no estaba dirigida a nadie. La rompe en 1000 pedazos para evitar toda prueba sobre su existencia. En la nota solo había una palabra: ayúdame. 36. Año 2212. Silo 1. Donald aprovecha que Anna está en la ducha para buscar a su mujer Ellen dentro del silo que corresponde con el pabellón de Tennessee, donde su último mensaje del teléfono decía que estaba. En el registro hay más de 4000 personas. Empieza a mirar las caras de las mujeres, pero se le confunden cada vez más y Donald llega a pensar que va a perder el recuerdo de su cara. Luego intenta buscar por nombres que ella hubiera podido utilizar para realizar el cambio, como hicieron con él y con Troy. Prueba con Sandra, con Daniel, con Atenea, no obtiene resultado. Mientras, Anna le pregunta si se dará una ducha antes del funeral de Víctor. Donald dice que irá así. Prueba con Karma, el nombre de su perra. En el monitor ve la imagen de su esposa. Empieza a llorar. Ve varias fotos sobre ella, a medida que va envejeciendo. Había sido juez y maestra de escuela. Se había vuelto a casar y había tenido 2 hijos. Se había casado con Mick, su amigo, con quien había cambiado el puesto. Los dos habían muerto hace un siglo. Anna aparece desde el baño y trata de consolarle cuando ve lo que Donald acaba de averiguar. 37. Año 2212. Silo 1. Donald va al funeral aturdido tras conocer la información sobre su esposa. Como en el Silo 1 toda la comida es enlatada, no tienen tierra para enterrar a sus cadáveres. Lo que hacen es meterlos en una cápsula. Le presentan a Skinner, quien informa a Donald que las nanomáquinas evitarían que el cadáver se pudriera, aunque estuviera muerto, las máquinas mantendrían su carne suave como la de un vivo. Los ataúdes están en la sala de congelación profunda. La gente se turna para despedir al muerto, pero Donald no habla. A pesar de la pena, cuando acaba el funeral, Donald empieza a pensar en su hermana Charlotte. Antes de volver a sus puestos, Skinner se acerca a Donald. Le comenta que Víctor siempre le tuvo bastante cariño, pero Donald dice que a él nunca le dijo nada. También le cuenta que él y Víctor trabajaron en el mismo hospital, hasta que Skinner hizo el descubrimiento sobre la gran amenaza de las nanomáquinas. Skinner dice que fue él quien descubrió las nanomáquinas, que era un especialista de esa clase de ingeniería. Aparecieron entre los cuerpos de los soldados muertos que lucharon en Irán. Donald le dice a Skinner que tiene que hacerle unas preguntas y salen de la sala. 38. Año 2212, Silo 1. Donald mantiene una conversación privada con Skinner. Siguen hablando sobre las nanomáquinas. El ingeniero dice que hubiera sido una cuestión de tiempo, sabía muy bien que acabaría ocurriendo. Si no era Irán, hubiera sido Corea. Así es como Skinner había apoyado la construcción de los hilos. El investigador tenía una hija que estaba en congelación profunda. Cuando encontró nanomáquinas en su sangre, se sintió seguro de que ese plan era lo correcto.
Alguien habría destruido el mundo, si no lo hubieran hecho ellos, hubieran sido otros. El mundo estaba lleno de locos. Donald pregunta por qué los habían estado irradiando con nanomáquinas. Skinner admite que esas nanomáquinas los estaban curando. Donald pregunta por qué no hicieron eso con el resto del mundo, y Skinner dice que no hubieran podido porque se trataba de un proceso sin fin. Era como los virus, se podían producir variantes, y una de ellas hubiera acabado en una gran epidemia. Donald pregunta si eso hubiera sido peor que la solución que ellos habían dado. Skinner dice que su solución seguía siendo la mejor. Cuando el público hubiera descubierto una plaga de nanomáquinas, la sociedad se habría hundido en el caos, habrían perdido el orden y eso les habría dejado expuestos para recibir el golpe de gracia. Habían combatido el infierno con otro infierno aún más grande. Skinner se lo comentó a Thurman, que pensaba en salir de la Tierra e ir a otro planeta. Había terminado cambiando de idea, por supuesto. Las nanomáquinas evolucionaban y habrían terminado con ellos. El mundo entero está ahora reiniciándose, purificándose de las nanomáquinas que había en el exterior. Skinner opina que Victor era un hombre difícil de interpretar porque no solía dar su opinión, sin embargo, a Skinner le dijo una vez que el mundo quizás sería mejor con gente como Donald al mando. 39. Año 2212. Silo 1. Esa noche, Anna se acercó a Donald en la oscuridad. Ella se sentó junto a la cama y empezó a acariciarlo. Donald lloraba mientras pensaba en su mujer Ellen y su amigo Mick, en su vida juntos. Victor había dicho sobre Donald que quizás el mundo debía quedar en manos de personas como él, pero Donald no se sentía para nada bien. Se sentía frágil y capaz de cometer grandes errores. Al final, aunque intenta resistirse, acaba por rendirse a Anna y pasan la noche juntos. 40. Año 2212. Silo 18. Misum sale de informática. Se siente impotente por no poder ayudar a Rodney. Cree que si está ahí es porque quizás quieren sacarlo a limpiar, probablemente ha hecho algo grave. Al fin y al cabo, en informática era donde construían los trajes de las limpiezas, y Misum lo sabe porque fue uno de los que llevaron el traje para aquella última limpieza. Misum se dirige a la central, por el camino ve un pañuelo anudado a la barandilla, un código para los porteadores libres, así que decide tomar el encargo. El boticario, que se llama Rexel, quiere que lleve algo, medicamentos para los pisos inferiores. Misum puede llevarlo a la central y que luego se distribuya desde allí. Misum pide una propina porque está acabando su turno. El boticario le dice que si gana una adivinanza le dará la propina. La adivinanza dice así: ¿qué pesa más, una bolsa con 40 kilos de plumas o una con 40 kilos de piedras? Misum responde enseguida que la de plumas. Rexel dice que no es correcto, pero Misum razona que el contenido pesa lo mismo pero que la bolsa de plumas, al ser más grande, pesaría más, y como lo que cuenta es el peso total, la respuesta es plumas. Misum obtiene la propina y el fastidio del boticario, y se marcha. En el piso 44 ve a alguien sollozando en una escalera. En envíos va al mostrador principal. Allí le dicen que su amigo Cam, al que había encontrado en la oficina de informática, acababa de pasar por allí y parecía muy contento. Misum supone que Cam ha debido tomar el encargo del jefe de informática que él dudó en tomar. Misum toma otro encargo aquí, esperando poder volver al piso 34 para ver si tenía otra oportunidad de ver o hablar con Rodney. 41. Año 2212. Silo 18. Misum sigue bajando por el silo intentando alcanzar a su amigo Cam. Llega al departamento de suministros. Allí pregunta si hay un envío del jefe de informática. En el mostrador de suministros le dicen que ya ha pasado otro porteador. Le dicen que el envío era para 6 pisos más abajo. Misum sigue bajando, cuando ha bajado 4 pisos más, se produce una gran explosión. Misum escucha gritos y ve a gente caer por el hueco de la escalera, que ha quedado destruida a la altura del piso a donde había ido Cam. El paquete del jefe de informática debía ser una bomba. Misum baja un poco más con precaución. La explosión en el nivel 116 hectáreas destruido el rellano y las barandillas de la escalera están destrozadas. La gente está gritando, hay gente viva allí entre toses y polvo. De repente alguien lo señala y dicen, porteador, ha sido el porteador. 42. Año 2212. Silo 18. Misum se da la vuelta y echa a correr. La escalera se siente inestable bajo sus pies. Mientras desciende, se da cuenta de que Cam estaba muerto. Ha tenido que ser así. Y podría haberle ocurrido a él. Misum se da cuenta de que hay más humo y ese humo que asciende por el hueco de la escalera no es solo de la explosión, viene de más abajo. Misum continúa su camino hasta el nivel 120, el nivel más bajo de envíos. 43. Año 2212. Silo 1.
Donald y Anna trabajan juntos en averiguar lo que ocurre con los silos. Les han llevado una radio para probar a ver si pueden captar alguna señal. ¿Alguien había pirateado la señal del silo 40? Se suponía que los jefes de los silos no tenían contacto entre sí, pero el silo 1 no había informado a los jefes de silo acerca de la señal pirateada de radio. Después de 3 días de estudio, Donald no obtiene conclusiones sobre la idea de Víctor de que en su informe del silo 12 estaba la clave. Está hojeando los papeles y notas que dejó Víctor, sin obtener muchas conclusiones. Todas las notas son confusas, como si el hombre hubiera ido perdiendo la razón. En esos días de estudio, Anna y Donald beben alcohol, hacen el amor y trabajan. Donald sigue sintiendo su culpabilidad, sigue pensando en su mujer Ellen, pero aún así se deja llevar. En el ordenador, Donald no encuentra ninguna pista sobre su hermana Charlotte. 44. Año 2212. Silo 1. Cuando no trabajaba, Donald salía a dar un paseo entre las armas y los drones del almacén. Echa un vistazo a los armarios con armas, y encuentra el armario de donde Víctor sacó el arma con el cual se suicidó. Mientras pasea piensa en el plan que había elaborado Thurman, Skinner y Víctor. 500 años encerrados en los silos, ¿y luego qué? En el paseo, descubre un ascensor de lanzamiento. Supone que deben de tratarse de los ascensores de lanzamiento para los drones de combate. Encuentra un despacho en la oscuridad lleno de mandos de control de drones. Charlotte sabría todo acerca de esos controles. Parecen las dependencias donde vivirían y trabajarían los pilotos. De repente se dio cuenta de por qué las pastillas no le hacían efecto. Charlotte era la respuesta a uno de los misterios de Thurman. 45. Año 2212. Silo 1. Donald supone que la razón por la que no podía olvidar era la medicación de su hermana. Donald habla con Thurman acerca de esto. Donald, Thurman y el Dr. Snake van a la sala de congelación profunda donde Donald vio a su hermana. Charlotte sigue igual que siempre, la imagen al ver a su hermana le recuerda a Donald cuando ella se fue a la guerra para ejercer como piloto de drones de combate. Donald le dice al Dr. Snake que Charlotte y él tenían el mismo médico. Las pastillas que tomaban eran las mismas, incluso las sacaban con la misma receta. El medicamento que tomaban era algo llamado Propa. Lo tomaban en el tiempo previo a la Convención Nacional. En el historial en el expediente de Donald no figuraba nada porque los medicamentos estaban asociados a su hermana. Thurman le dice a Donald que ha hecho bien informándole sobre esto. 46. Año 2212. Silo 1. Donald y Thurman van en el ascensor hacia la cafetería mientras hablan sobre el silo 18. Thurman sugiere que quizás aún existe una esperanza para ese silo, que hay posibilidades de no destruirlo. Eso era lo que Víctor quería evitar. Lo habían hecho antes, lo de reiniciarlos, hacer que todo el mundo lo olvidara todo y volver a empezar con ellos, eso sí, con algunos traumas inevitables. Al llegar a la cafetería, Donald pregunta por qué tienen pantallas los silos y Thurman dice que necesitan saber lo que hay afuera para no querer salir, para limitarse a hacer su vida o si no acabarían perforando sus fronteras para ir a averiguarlo por sí mismos. Al revisar los informes de Víctor, tras la comida con Thurman, Donald descubre algo en el informe original que elaboró sobre el silo 12. Se trataba de la joven sombra a la que entrevistó, que le dijo que su bisabuela le había hablado sobre el mundo del pasado. Donald empieza a pensar que hay gente en el silo 18 que todavía recuerda. Aunque lo reiniciarán, seguramente esa persona o personas seguirían allí sembrando la discordia. 47. Año 2212. Silo 18. Misum llega al nivel 120, el nivel más bajo de envíos. El humo que había visto llegaba de allí. Misum echa una mano a sus compañeros que tratan de recomponer el desastre. Parece que en este nivel se había producido un incendio. Los granjeros habían descendido hasta allí para atacarles. Había gente muerta, algunos quemados, mucho humo y polvo. Su antiguo maestro está allí y le pide a Misum que eche una mano a los compañeros. Amanda, una compañera, le explica lo que ha pasado. Los granjeros querían eliminar las plantas leguminosas que habían estado cultivando en ese nivel. Puede que también se tratara de una venganza en represalia por haberles dado una paliza y haber cortado la cuerda con la que transportaban cosas entre niveles. Uno de los porteadores que hay por allí está comentando que hay que tomar represalias, devolver el golpe. Alguien estaba saboteando a los porteadores, castigándoles, echándoles la culpa de lo ocurrido con la explosión del nivel 116. Misum sugiere que tiene un amigo que debe estar involucrado con todo lo ocurrido y que necesita ayuda. Misum explica que Informática estaba reclutando gente, y no para arreglar ordenadores precisamente. Tiene que encontrar respuestas y para eso necesita ir al tercio superior. 48. Año 2212. Silo 18. Misum quiere comprobar si puede comunicarse por ordenador o radio.
Mientras, el jefe de envíos se quejaba de que su gente estaba desapareciendo. Mi-sum habla con la delegación superior por radio. Allí le dicen que andan buscándole, a él, a Cam y a otros. Los ordenadores no funcionan. Mi-sum decide enviar un mensaje a sus amigos para que se reúnan en el nido de la corneja. Para subir, Mi-sum necesita cambiarse el mono azul de porteador por otro, ya que le están buscando. Se pone un mono blanco de seguridad que encuentra por allí. Mi-sum reflexiona acerca de todo lo que ocurre y piensa que alguien está conspirando para que se desate una lucha y mucha gente muera. 49. Año 2212. Silo 18. Mi-sum empieza a elaborar un plan. Con la ayuda de sus amigos Lin y Joel, Mi-sum se mete en una bolsa para cadáveres con la intención de que sus amigos lo lleven hasta el tercio superior, como si Mi-sum fuera un muerto. Antes de hacerlo, se cambia el mono azul de porteador por uno blanco y con su cuchillo se corta el pelo todo lo que puede. Se mete en la bolsa y empieza la ascensión. A Mi-sum no le gusta ser la carga, su cuerpo se columpia y se entumece. En el viaje recuerda que fue también una carga para su madre, y la causa de su muerte. Justo como en este momento. 50. Año 2212. Silo 1. Donald busca a una persona que sea capaz de recordar el pasado en el siglo XVIII, alguien con tendencias subversivas. Hacerlo es complicado entre 10.000 personas. Le informa a Thurman de lo que ha averiguado y Thurman dice que deben hablar con el siglo XVIII. Donald quiere estar presente. Thurman le cuenta a Donald que el silo está convirtiéndose en un caos, hay peleas entre grupos, explosiones y robos. Se está sembrando una revuelta y solo hace falta una cerilla para que todo arda. Thurman llama al silo XVIII, donde el jefe del silo responde. Hablan con él, pero enseguida la sombra del jefe del silo toma las riendas de la conversación. La sombra sabe a quién están buscando. Thurman empieza a interrogar al joven, del que no se menciona el nombre, y el senador empieza a interrogarlo con la seguridad de un experto. Las máquinas de la verdad que analizan la conversación empiezan a hacer su trabajo y Donald ve como los picos de los gráficos empiezan a hacerse más puntiagudos a medida que la sombra ofrece explicaciones. El chico habla sobre una infancia desdichada y desapegada, llena de ilusiones y de visiones de otro mundo. Donald empieza a temer por la vida del chico. El chico tiene un sentimiento de exclusión y mucha rabia contenida. Thurman dice que el legado es la verdad y que por eso la verdad tiene que ocultarse. Le pide a la sombra que le diga lo que hay que arreglar. La sombra habla sobre una formación cultural que sobrevaloraba la individualidad. Al terminar la conversación, la sombra se había convertido en hombre. Rodney, ese era el nombre de la sombra. Al final no le eliminan, el muchacho acabaría siendo mejor jefe de silo que el actual, según Thurman. 51. Año 2212. Silo 1. Con el problema atado, Donald vuelve a sus dependencias junto a Anna. Sabe que ya ha hecho todo lo que se podía hacer y esa noche es la última que va a estar por allí antes de que le devuelvan a dormir. Donald sucumbe a los encantos de Anna por última vez. Por la mañana, cuando Donald despierta, Anna ya se ha marchado para entrar en congelación profunda. Donald empieza a trabajar con los trajes, los drones y los ascensores sobre los que había estado investigando en sus paseos por los hangares. Prepara un dron para el ascensor de salida y prepara un traje para explorar el exterior. 52. Año 2212. Silo 1. El ascenso en el elevador se prolonga un poco, pero Donald acaba llegando a una plataforma en pendiente para los drones. Una compuerta empieza a abrirse. La luz del amanecer le da la bienvenida. Sale por las compuertas y ve el mundo extendiéndose frente a él. Donald sabe que le podrían ver desde la cafetería. Con un poco de suerte decidirían dejarle en paz. Sabe sobre el proceso de limpieza, y sabe que los trajes de limpiar no duran mucho, así que debe darse prisa. Se pone a avanzar sin mirar atrás, intentando remontar una colina. Llega a la cima y ve otras colinas pertenecientes a otros silos. Se quita los guantes. 53. Año 2212. Exterior del silo 1. Al quitarse el segundo guante, alguien lo agarra por detrás y empieza a tirar de él. Cuando Donald se vuelve, se da cuenta de que había varias personas tras él. Cae al suelo, lucha para resistirse. Allí está Thurman también, sin llevar ni siquiera un traje protector. Cuando vuelven al silo, Donald está agotado. Le desnudan, le someten y le preparan para la congelación. Le inyectan una aguja. Donald se sumerge en la negrura mientras le parece oír como alguien le dice que el mundo estaría mejor si él estuviera al mando. 54. Año 2212. Silo 18. Mi-sum es llevado por los porteadores en una bolsa de cadáveres hacia la parte superior del silo.
Al llegar al nivel 117, algunos hombres de seguridad los detienen para preguntarles por un amigo suyo porteador. La descripción es una mezcla de Misumi Kam, su amigo muerto en la explosión. Los dejan pasar y suben por largo rato. Misum, dentro de la bolsa, se siente cada vez más entumecido, mitad dormido, mitad recordando. En el trayecto se escucha bullicio en algunos pisos. Cuando encuentran un momento de paz, hacen un descanso. Si pasan del nivel 30 probablemente saldrán de peligro. Cuando llegan a la central superior, encuentran que los porteadores que descansan en literas están muertos. Los han matado mientras dormían. 55. Año 2212. Siglo XVIII. A partir de este punto Misum sigue a pie. Por el camino la gente hablaba de que el silo estaba moviéndose por el generador de emergencia, que hay un incendio en mecánica. Por el camino, Misum encuentra a otros con el mono blanco de seguridad, llevan fusiles en las manos y van subiendo y bajando mientras siembran el terror. Le preguntan dónde está su fusil, pero él contesta que está subiendo para informar. Todos parecen confundidos y le dejan continuar. Misum llega a la guardería. No hay niños. En la escuela, Misum escucha la voz de la corneja. Allí, Misum encuentra a Ali, que le abraza. Frankie está con ella. La corneja pregunta por Rodney. Misum se apresura a contar todo lo que ha visto y averiguado. Misum dice que Rodney necesita su ayuda. La corneja se ríe. La corneja dice que Rodney no corre peligro, está donde debe estar. La corneja dice que Rodney está ahí en su posición, preparado para hacer daño a los que les habían arrebatado el mundo. 56. Año 2212. Siglo XVIII. Misum, Frankie, Ali y la coneja se atrincheran en la escuela y se preparan para pasar la noche esperando que lleguen más de sus amigos. Frankie comenta que si llegaran hasta su padre, podría intentar colarse en informática. Misum quiere hablar con la corneja, preguntarle muchas cosas, pero la maestra parece distraída. Comen un poco de fruta que Ali ha traído desde las granjas, donde ella trabaja. Misum sale al rellano del nivel y escucha el bullicio en los otros pisos, el silo se está desmoronando. Cuando vuelve dentro, Ali está llorando. La corneja está contando una historia sobre la Atlántida. Frankie está apesadumbrado. De repente, Misum piensa que es sobre su padre, que ha muerto. La corneja sigue cantando. Ali le dice a Misum que es su hermano Riley quien ha muerto. Frankie dice que no tendría que habérselo dicho. Había sido en un ataque a las granjas el día antes. En ese momento escuchan un estruendo de gente que se acerca a la escuela. Intentan atrancar la puerta de la escuela, pero son los de seguridad y consiguen abrirse paso. El primero que entra es Rodney, en su mano lleva una pistola. Rodney entra solo en el aula y le pide al resto de su cuadrilla que se queden fuera. Está cambiado, se ha cortado el pelo y se ha afeitado. Su mirada es diferente. Rodney acusa a la corneja de que los ha envenenado a todos con sueños de libertad. La corneja dice que es con ellos, con el poder establecido, con quien debería estar luchando. Rodney dice que se enfureció, como la corneja había predicho. Se enfureció cuando supo lo que le habían hecho al mundo. Luego la acusa de que ella es la que les hizo sentir así, con sus canciones y con sus cuentos. Ellos matan y matan, dice la corneja, como siempre han hecho. Rodney dice que es el final. Toda la palabrería sobre un mundo mejor solo sirve para que detesten este. Rodney levanta el arma. Misum y Frankie tratan de detenerlo. Misum recibe un disparo en las tripas, otro se lo lleva la maestra Crow y Rodney le dispara otro extra por si acaso. Rodney se inclina sobre Misum y le dice que aguante. Ali le dice a Misum que lo quería, y él trata de responder, pero ya no le quedan fuerzas. 57. Año 2215. Siglo XVIII. 3 años después, Misum se limpia las manos mientras se quita el anillo de compromiso con Ali. Ali está en casa, cocinando cerdo asado. Apenas se lo pueden permitir, pero la ocasión lo merece. Cuando llega Misum a casa, Ali no puede disimular delante de su marido y le cuenta que está embarazada. La comida les sabe a gloria. Luego se ponen a elegir nombres. Si es un chico, pueden llamarle Cam. Se ponen a hablar de que el nombre le suena de algo, pero no consiguen elaborar los recuerdos. De hecho, tampoco pueden recordar otras cosas, como por ejemplo la cicatriz de su estómago. Si te gustó este resumen, considera dejar un buen like y suscribirte para más contenido. Estaré publicando más análisis sobre cómics, relatos, libros o películas cada pocos días, así que permanece atento y sígueme en redes sociales para mantener el contacto. ¿Disfruta de la vida y del arte? Nos vemos pronto.